Hoy en día el mundo entero no tiene la misma visión de la Biblia que el Señor Jesús tenía. La sociedad hoy en día no mira la Biblia con el mismo respeto que el Señor Jesús lo miraba. Solo pensemos, por ejemplo, en los primeros capítulos del libro de Génesis, ¿no? En los primeros capítulos del libro de Génesis, ahí el Señor Jesús, cuando usa estos versículos, los usa como de forma muy literal. Cuando habló respecto al matrimonio, Él dijo de que al principio Dios creó hombre y mujer. Él no dijo, mira, así nos han contado, es una historia ilustrativa. No, para Él era totalmente literal eso. En Mateo 24, cuando el Señor Jesús habla sobre cómo serán los días cuando va a venir el Hijo del Hombre, cuando Él va a retornar, habla del diluvio y habla también de forma literal. Dice, Noé estuvo ahí, en los días del diluvio fue así y así será cuando yo tenga que volver. Entonces, la visión que Él tiene de estos libros, de estos textos, ya nos da una idea de que la visión que la sociedad tiene en su generalidad no es la misma, porque la visión que hoy en día la sociedad tiene, tú sabes, Joel, no necesariamente creen en el diluvio, miran a la creación como un asunto más ilustrativo, no como un asunto literal. Y eso viene ya desde hace algunos años atrás con la influencia de estudiosos de la Biblia, justamente. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Personajes que dedicaron su vida al estudiar la Biblia, como Bullman y otros, son los que justamente dieron la idea de que la Biblia, en esas partes en las que hay, digamos, milagros, partes en las que hay cosas que hoy en día no vemos que ocurre todo el tiempo, esas partes en realidad no son reales, son simplemente ilustraciones. Ahora, el Señor Jesús no leía así la Biblia como lo acabamos de demostrar, porque Él leía la Biblia de forma literal y miraba que estas cosas ocurrían. Y eso yo creo que es un primer punto para conversar acá, que para Él estos acontecimientos eran reales, eran históricos. La sociedad efectivamente hoy en día tiene tanta información, entre comillas, científica, y yo voy a decir entre comillas, bueno, yo sé que hay gente que va a escuchar esto porque se está transmitiendo de forma pública, pero hay que ser bastante honestos en esto. O sea, el mundo ha vivido siempre con teorías. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en esta tierra, Él ya enfrentaba teorías sobre el origen de este planeta. No es que cuando el Señor Jesús andó en esta tierra, todo el mundo creía de que Dios había creado los cielos y la tierra en 6 días y toda la sociedad aceptaba esto de buena gana y nadie tenía ninguna otra novedad para hablar. O sea, en el tiempo del Señor Jesús, la gente también estudiaba, y cuando estas clases se daban en las principales escuelas, en los principales centros de formación del tiempo del Señor Jesús, lógicamente no en los centros de formación de los israelitas, pero hay que recordar que el pueblo de Israel estaba avasallado, por así decirlo, por un pueblo que era el pueblo romano, y este pueblo romano a su vez tenía una influencia tremenda de las escuelas, de la cultura griega, y los griegos le dieron mucho énfasis a la educación, tenían inmensas bibliotecas, tenían inmensos centros de educación, de formación. Entonces, en esos centros de formación, en esos centros de instrucción, lo que se enseñaba era una cosa muy diferente. Algunos judíos como Filón de Alejandría, por ejemplo, fueron contaminados con esas ideas y dejaron de creer en lo que Génesis decía. Ellos comenzaron a crear nuevas ideas. Ya en el tiempo del Señor Jesús habían judíos que tenían ideas diferentes. Además, la sociedad tenía distintas teorías sobre la creación del mundo. Estaba la famosa teoría atómica, ya en ese tiempo. O sea, nosotros a veces hablamos de esa teoría solo ahora. El famoso Platón, se tiene hoy en día algunos registros de algunos de sus pensamientos, de sus dichos, respecto a una idea aparente de un sistema de evolución. Entonces, esto no eran novedades que para el Señor Jesús, o no era una cosa ajena a la realidad de Él. Pero en medio de ese mundo, en el que había un montón de teorías de que el mundo era eterno, de que no había tenido origen, en ese mundo en el que mucha gente pensaba que se había originado las cosas por un choque de átomos, que estaba guiado por el azar, otros guiados por ciertas leyes. En ese mundo, el Señor Jesús no tuvo temor de pararse y decir, ¿saben qué? Dios hizo al hombre y a la mujer. ¿Saben qué? El diluvio fue real, Noé existió.
O sea, el Señor Jesús tenía la Biblia como un documento que también guiaba su conocimiento de la historia. Cuando él quería saber qué es lo que había pasado en el pasado, no estaba recurriendo a qué le decían los arqueólogos, que no está mal, yo no estoy en contra de ellos, que no está mal, está bien recurrir a ellos, está bien conocer a ellos, pero la palabra final, su palabra autoritativa al final respecto a los orígenes de la tierra, respecto al origen de la humanidad, respecto al origen de los países, de los reinos, de los idiomas, respecto al origen de la familia, su palabra final y autoritativa era la palabra de Dios, era el texto bíblico. Y yo creo que en este tiempo en el que estamos viviendo ahorita, con mayor razón, nosotros necesitamos tomar a la palabra de Dios como autoritativa. Necesitamos tomar a la palabra de Dios como la única regla de fe, de conocimiento también de nuestro bagaje de cultura y de nuestro bagaje científico. O sea, yo no puedo decir la Biblia solo sirve para la fe, solo sirve para la moral, pero para conocer cuántos años tiene el planeta Tierra ya la Biblia no sirve. O para conocer de dónde vienen las razas o de dónde vienen los idiomas, ya la Biblia para eso no sirve. Para eso vamos a buscar algún otro tipo de fuente más confiable. La Biblia es fuente confiable para todo tipo de información. Y eso es lo que tenemos que tenerlo bien claro en nuestra mente. Y los que creemos de esta manera, tenemos que anunciarlo al mundo y tenemos que anunciarlo con razones. Porque todo lo demás es teoría, todo lo demás es creación que no es nueva. O sea, como yo les estoy mencionando, esto es una cosa muy antigua. El Señor Jesús ya lo había enfrentado. Pero a pesar de eso, Él no dio su brazo a torcer. No dijo, esto que escribió Moisés es para la gente de hace 1500 años atrás. No, el Señor Jesús estaba tomando lo que Moisés escribió, que ya tenía 1500 años de antigüedad prácticamente, y Él estaba tomándolo como literal. Ahora, es peligroso para nosotros a veces también decir eso, ¿no? Y decir, bueno, pero es que esto lo escribió Pablo y es para los que vivieron hace 2000 años atrás. El Señor Jesús podría haber dicho lo mismo con las escrituras de Moisés, pero Él nunca dijo eso. Él dijo, esto es palabra de Dios y es válido ahora. Y es válido en el tiempo del Señor Jesús y es válido también en nuestro tiempo, queridos amigos, queridos hermanos. Y Dios permita que nosotros tengamos la capacidad de tomarlo como una palabra autoritativa para nosotros. Tú decías, el Señor Jesús cada vez que hablaba decía, escrito está, ¿no? Y yo creo que este es un punto que es neurálgico en la fe cristiana, es un punto que es importantísimo que nosotros lo comprendamos cada día, ¿no? El gran problema a veces es que nosotros creemos que la Biblia es un libro técnico, ¿no? Que para poder entenderlo yo necesito pasar años en la facultad de teología y entonces si saco una maestría, saco un doctorado y saco la licenciatura y hago esto y hago aquello y sé leer hebreo y griego, entonces recién voy a entender la Biblia. Pero miren, el Señor Jesús ni siquiera fue a la escuela, ¿no? Eso es interesante porque Él fue educado principalmente en su casa, fue educado por su mamá. Entonces, Él tenía una mente blanca, limpia realmente como para poder entender lo que Dios estaba comunicando en su palabra. Nosotros no tenemos que estar esperando que alguien lea la Biblia por nosotros. Lo que tenemos que hacer es nosotros leerla, nosotros pedirle a Dios sabiduría, porque el Espíritu que reveló la Biblia está presente todavía en este mundo, está todavía actuando y puede también enseñarnos a nosotros. El Señor Jesús, de paso me gustaría decirles esto, es la persona que más usa la Biblia en el Nuevo Testamento. Miren, Pablo no lo usa tanto como el Señor Jesús. Pedro no lo usa tanto como el Señor Jesús. Cuando nosotros sacamos la cuenta y buscamos cuántos versículos de la Biblia el Señor Jesús usó, en total es probable que Él haya usado un promedio de 180 a 200 versículos, depende del estudioso, para ver cuántos versículos del Antiguo Testamento Él usó en diferentes lugares, o sea, diferentes versículos, ¿no? Y si eso multiplicamos por las 4 veces que se encuentran registrados en el Nuevo Testamento, porque hay 4 evangelios, entonces eso sale cerca a 500 veces. El Señor Jesús usó muchísimas veces el Antiguo Testamento. Pablo
lo usa, pero no lo usa con tantas veces como él. Entonces es importante que nosotros estemos conscientes de que el Señor Jesús usó muchísimo porque conocía mucho, como tú decías, como tú lo mencionabas, él leía mucho, estudiaba mucho la palabra de Dios. Por otro lado, me gustaría que los hermanos también, siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, vean que él no usó solo un libro. El Señor Jesús usó todas las secciones del Antiguo Testamento. Es cierto que no todos los libros, pero usó todas las secciones. El Antiguo Testamento en ese tiempo estaba dividido básicamente en 3 secciones. Pero de esas 3 secciones, él agarró pasajes, como diciéndonos, ¿sabes qué? De las 3 secciones yo valoro mucho. Ahora, cuando leemos Lucas 24, nosotros encontramos ahí en el relato que el Señor Jesús está en camino y se encuentra con estos 2 discípulos, y ahí el Señor Jesús dice que les explica a ellos las Escrituras, comenzando por lo que escribió Moisés, siguiendo por los profetas, terminando por las Escrituras mismas o los Salmos, explicándoles todo lo que la Escritura decía respecto a él. O sea, el Señor Jesús realmente conocía la Escritura porque él estudiaba. Y nadie está exento, nadie está imposibilitado de hacer lo que el Señor Jesús hizo. Puede parecer bastante simple y sencillo, pero mira, debes de saber de que hay gente que aún ha escrito libros sobre el escrito está, ¿no? Cómo el Señor Jesús usaba la Escritura es un tema muy interesante de estudiar. Él, en este caso, en Mateo 4, lo que nosotros vemos es usando un pasaje de la Biblia para callar al enemigo de Dios, para aplastar al enemigo de Dios, para vencer al enemigo de Dios. Es interesante, pero hay una primera lección acá que creo que nosotros deberíamos de tomarla en cuenta. Él no dice, sabes, yo te voy a vencer a ti, diablo. O sabes, yo tengo acá fuerza suficiente, yo tengo fe suficiente y te voy a vencer. No, él no va por ese camino. El Señor Jesús es mucho más padre de la fe que Abraham, con certeza. El Señor Jesús es mucho más fiel que todos los buenos y fieles que se mencionan en la Biblia, con seguridad. Pero él no opta por ese camino para luchar contra el enemigo de Dios, sino que para luchar contra el enemigo de Dios, él usa literalmente palabras escritas en las Escrituras, en este caso en el Antiguo Testamento, Deuteronomio y otros libros más, para decirle al enemigo lo que tiene que decirle. Eso nos muestra que el poder no está en el ser humano, porque el Señor Jesús estaba actuando como 100% humano. El poder no está en el ser humano, el poder está en la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros recitamos textos de la palabra del Señor, entonces nosotros tendremos la capacidad aún de vencer al enemigo. Pero mientras nosotros no hacemos eso, nosotros simplemente seremos siempre derrotados por el enemigo de Dios. Es muy importante que tomemos a la palabra de Dios de forma literal, es muy importante que la memoricemos, es muy importante que sepamos los textos en nuestra cabeza y entonces los recitamos en momentos en los que el enemigo nos asalta, porque miren, capaz alguna vez yo escuché esto a alguien decir, dijo, a ver, ¿has intentado alguna vez pecar mientras repites el Salmo 23? A ver, trata de hacerlo, a ver si consigues. Porque mientras tú estás con la palabra de Dios en tu mente, mientras tú estás de alguna forma recitando un texto bíblico, estás cantando una porción de la palabra de Dios, que es una buena manera también de aprender la palabra de Dios, cantándola, poniendo la música ahí. Mientras nosotros hacemos eso, entonces no habrá poder que se ponga sobre nosotros, no habrá poder que nos pueda vencer, porque Dios nos dará el poder y la liberación en esos momentos, porque Dios no permitirá que nunca llegue una tentación a la que nosotros no podamos vencer, porque Dios pondrá su mano para refrenar el mal y para que nosotros seamos victoriosos en él, porque Él nos cubrirá con su justicia. Por eso la palabra de Dios es importante que nosotros la tengamos en nuestra mente. Bueno, ahí nosotros tenemos el famoso versículo de Mateo 5, ¿no? Él dice muy claramente, ahí si ustedes leen todo el capítulo van a encontrar una visión completa del Señor Jesús sobre la ley.
Pero ahí en ese capítulo el Señor Jesús dice, yo no he venido para abrogar la ley, o sea, no he venido para anularla. No he venido para abrogar a los profetas, no he venido tampoco para hacer que los escritos desde Reyes y todo para adelante no tengan valor de ahora para adelante. Yo no he venido para hacer una anulación de lo que está escrito en el pasado, dice clarito el Señor Jesús. Yo he venido para dar cumplimiento a eso. En otras palabras, el Señor Jesús lo que estaba diciendo ahí es lo que dijo después, porque después de eso dijo, ejemplos he dado para que así como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces, lo que él estaba diciendo ahí en Mateo 5 es, mira, yo he venido para que ustedes sepan cómo se tiene que cumplir la ley, cómo se tiene que cumplir los mandamientos, cómo se tiene que obedecer a Dios. Él nos ha dado el ejemplo para que nosotros hagamos lo que él hizo. Miren, ayer en la noche nosotros hablábamos sobre este tema también con otro grupo de personas y dentro de ellos estaba el doctor Alberto Tímpara, algunos tal vez lo conocen. Él decía algo muy interesante ahí. Él decía, si el Señor Jesús interpretó y el Señor Jesús valoró a la Biblia de una manera, ¿quién tiene más autoridad en el mundo para que nosotros sigamos su ejemplo? O sea, más autoridad de él, ¿quién tendría? ¿Quién tendría mayor valor para que yo siga el ejemplo de otro y no siga el ejemplo del Señor Jesús? Si el Señor Jesús dio tanto valor a la palabra de Dios, si el Señor Jesús le dio tanto valor al Antiguo Testamento, ¿por qué yo tendría que seguir a otra persona que me dice ahora que algunos versículos no sirven, que algunos versículos son solo historia, que en realidad es un testimonio antiguo, que es para el tiempo pasado? O sea, en realidad, o sea, ¿existe alguna persona que tiene mayor sabiduría que el Señor Jesús? ¿Tiene alguna persona que tiene mayor capacidad que el Señor Jesús, que yo tenga que seguir lo que otra persona me dice y no lo que el Señor Jesús me está diciendo? Yo creo que en este sentido, nosotros necesitamos seguir lo que Él está diciendo, lo que Él está mencionando, y para Él, la Biblia nunca fue eliminada, ni fue anulada, ni fue puesta en un segundo lugar en el Antiguo Testamento. Para él, este libro fue su regla de vida, fue su regla de práctica. Él vino para cumplirlo, para obedecerlo y para también hacer realidad las leyes que hacían referencia a su existencia, ¿no? Lo que existe en la Biblia siempre esta idea de lo más pequeñito a lo más grande, lo más específico. O sea, el amor al prójimo y el amor a Dios son lo vital, son lo central, pero no existe amor al prójimo o amor al Dios sin los 10 mandamientos. O sea, para amar a mi prójimo yo tengo que hacer estos 10 mandamientos, ¿no? Ahora, estos 10 mandamientos tampoco, vamos a suponer el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese no tener dioses ajenos delante de mí no puede ser realidad si yo no tomo en cuenta los los pedidos más pequeños de Dios, las otras cosas más chiquitas, que ya no hacen parte de los 10 mandamientos, pero que están en toda la Biblia, ¿no? Que dice, por ejemplo, mira, en tu entrar y en tu salir, toma en cuenta a Dios. Cuando estés en tu casa, habla con tus hijos la palabra de Dios. Entonces, cuando yo tomo en cuenta todos esos detalles, estoy cumpliendo este primer mandamiento. Cuando yo estoy cumpliendo este primer mandamiento, estoy cumpliendo el mandamiento ama a Dios. No se trata simplemente de un sentimiento, se trata de un asunto muy práctico. La palabra discípulos nos dice cómo ellos lo consideraban, ¿no? Porque ellos no eran discípulos de alguien desconocido, ellos eran discípulos del Señor Jesús. Así que como consecuencia, lo primero que debemos de dejar bien claro es que como discípulos del Señor Jesús, ellos hacían lo que el Señor Jesús había hecho. Ellos imitaban al Señor Jesús en toda acción, en toda creencia, en toda práctica. Y nosotros eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. O sea, vemos a Pedro usando a las Escrituras, dándole el valor. Pedro es el que dice que no hay ninguna escritura en este mundo que haya llegado por voluntad humana, por deseo independiente de una persona, que toda escritura, dice él, es traída por inspiración y voluntad de Dios. Entonces,
Él tiene lo mismo que el Señor Jesús. Pablo muchísimas veces pone muy en alto la escritura y también dice muchas veces como está escrito. Los evangelistas, miren, Marcos, por ejemplo, cuando escribe su evangelio en el segundo versículo, dice, así como está escrito en Isaías, así, eso es lo que tenía que pasar. El profeta Isaías lo dijo, así tiene que pasar. Entonces, ellos tenían la escritura en su mente. Cuando leemos Apocalipsis, en los escritos de Juan, el apóstol Juan, hoy en día los estudiosos creen que Apocalipsis en realidad es prácticamente un rompecabezas del Antiguo Testamento. O sea, Apocalipsis es un libro que, no sé, si sacamos todos los textos del Antiguo Testamento, es probable que nos quede algo o es probable que no nos quede nada, porque es prácticamente todo una unión de cosas del Antiguo Testamento. Entonces, las escrituras eran importantes para él. Pero lo otro que también hay que reconocer aquí es que Pedro le da un valor especial a los escritos de Pablo cuando él dice, saben, hay algunas personas que leen lo que nuestro hermano Pablo ha escrito, pero por su ignorancia tuercen estas cosas y entonces no le entienden bien y predican cosas erradas. Y dice, las escrituras que Pablo, y usa la palabra que se usaba para el Antiguo Testamento, lo usa también para los escritos de Pablo. Y eso a nosotros nos da una idea de que aún en ese momento ya ellos estaban teniendo una clara idea, un claro concepto de que los escritos que estarían quedando después de que ellos partan o después de que ellos mueran, serían escritos también autoritativos para nuestra vida, que nosotros también tendríamos que tomarlos en cuenta, que están al mismo nivel del Antiguo Testamento, que no están en un nivel menor, que no están en un nivel mayor, que tienen el mismo valor que el Antiguo Testamento. Entonces, es importante también entender eso en el uso que ellos hacen de las Escrituras, ¿no? No es Pedro el único que habla en ese sentido. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, por ejemplo, nosotros encontramos terminología muy fuerte hablando del valor de la Escritura. Alguien que quite de este libro una cosa, alguien que pone en este libro algo que no está ahí, entonces su nombre será quitado del libro de la vida. Esos son textos que están al final del libro de Apocalipsis, los últimos versículos. Pero esos textos nos están diciendo que lo que Juan está diciendo es, mira, este libro es un libro especial. Lo que yo estoy escribiendo no es un libro cualquiera. Es un libro muy especial y quisiera que ustedes lo tomen en cuenta. Cuando nosotros leemos a Juan en Primera de Juan, encontramos similares ideas. O sea, es importante que nosotros, está bien, la declaración de Pedro es una declaración muy explícita que nadie la puede negar, pero encontramos de forma implícita en muchos lugares el valor que tienen cada uno de estos escritos para el mundo cristiano de ese tiempo. Yo les voy a contar cómo yo considero la Biblia, ¿no? Porque es difícil que yo les diga, ustedes hagan eso, porque, miren, todos los seres humanos somos libres de hacer lo que queramos. Yo recuerdo cuando era niño, más o menos a los 8 años de edad, recogí unas Biblias que estaban siendo quemadas al frente de mi casa. Al frente de mi casa amontonaron un montón de Biblias. Ustedes deben recordarse que en esos años ya se estaba originando esto del terrorismo, se estaba originando de algunos problemas que nosotros vivimos en el Perú. Y hicieron una hoguera tremenda de Biblias. Y yo saqué algunas Biblias, me recuerdo de unos Nuevos Testamentos pequeños. Los seres humanos somos libres de tomar nuestras decisiones. Los seres humanos somos libres de hacer con la Biblia lo que nosotros queramos, ¿no? Pero, como yo soy libre también, igual que tú, yo he tomado mi decisión. Y mi decisión personal es hacer de la Biblia la única regla, no solamente para la moral o para mis creencias, sino la regla para todo aspecto de mi vida. Si yo quiero saber información real sobre historia, capaz alguien por ahí puede decir, pobre pastor, ya realmente ahí ha quedado un poquito atrasado. Pero es mi decisión. Yo cuando quiero saber algo realmente, si ocurrió o no ocurrió en el pasado,
Aquí la Biblia me lo dice. La Biblia me dice si realmente hubo problemas en el pasado, si hubo imperios en el pasado, si hubo situaciones difíciles en el pasado. La Biblia tiene información sobre cada momento y cada situación de la vida de este planeta Tierra. Entonces es importante que nosotros tomemos una decisión al respecto, pero que sea una decisión consciente, que sea una decisión pensada. Yo no espero que ustedes todavía vivan decepciones con la psicología. No me gustaría que vivan decepciones con la historia, decepciones con la arqueología, decepciones con la física o con otras ciencias, para que recién se vuelquen a la palabra de Dios. Para que se vuelquen a la palabra de Dios, yo creo que lo único que tienen que reconocer es que hay un Dios superior que nos da la vida, que hay un Dios superior que está detrás de cada cosa que ocurre en este mundo, no necesariamente haciendo que eso ocurra, porque Dios no está mandando el coronavirus. Dios está protegiéndonos de esta maldad. Dios está liberándonos de esta maldad. Pero Dios está ahí, presente siempre, cuidando de sus hijos, velando porque las cosas vayan en buen camino. Y cuando el mundo estará yendo a su autodestrucción, Dios tendrá que liberar a los pocos que todavía están dispuestos a obedecerle. Pero si tú quieres ser parte de ese grupo que Dios va a liberar, si tú quieres ser parte de ese grupo que de alguna manera será protegido por el Señor hasta el final y no se pondrá en el terreno en el que Dios ya no puede ni siquiera actuar porque está impedido de entrar a ese terreno, entonces yo te recomiendo este libro. Te recomiendo este libro que seguramente está en tu casa. Léelo, estúdialo, porque ahí dice de dónde vienes, ahí dice qué debes de hacer ahora, ahí dice qué debes de creer y ahí dice a dónde vas. Y Dios permita que esa sea tu decisión, porque es eso lo que yo creo, es eso lo que yo hago en mi diario vivir. La primera pregunta que tenemos que hacernos ahí, yo creo, ¿es eso bíblico o no es bíblico, ¿no? Y nosotros ahí encontramos algunos textos, como por ejemplo, en el que Pablo le dice, mira, hay un grupo de personas que es más sabia que este otro grupo de personas, y se refiere a los bereanos, ¿no? Y dice, ¿saben por qué? Porque ellos todo lo analizan, todo lo estudian, y toman las cosas buenas y las cosas malas las desechan. Y ustedes deben de ser igual, ¿no? Entonces, en la Biblia existen algunos principios de investigación, sí. Lucas, cuando empieza su evangelio, dice, mira, Teófilo, yo he comenzado a escribir esto, pero para escribir esto he agarrado un documento acá, he agarrado un documento allá, he leído, he investigado, he hecho todo esto. Y aquí está la verdad sobre el Señor Jesús, y así lo presenta él cuando escribe el libro de Lucas. Yo podría mencionar algunos otros textos más que hablan sobre este trabajo de investigar, pero me gustaría que tomemos eso en cuenta. Y tomando eso en cuenta, también me gustaría decir lo siguiente. Nosotros no somos profetas. A nosotros no nos llega la revelación del cielo como al profeta. Nosotros somos seres humanos comunes y corrientes que estudiamos la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pedro también que la interpretación del texto no es un asunto privado. La interpretación del texto, dice el apóstol Pedro, no es algo que depende de una persona exclusivamente, sino que la interpretación es un asunto que se debe de consensuar, se debe de hacer en comunidad. Ahora, tomando estas dos cosas juntas, yo quiero presentar cómo se debe estudiar la Biblia así rapidito. Yo creo que tú debes de comenzar por la Biblia, debes de empezar por acá. Debes de leer todo lo que tú crees. Y aquí cuando llega una idea en tu cabeza, cuando llega una idea en tu mente, creo que es importante que seas lo suficiente humilde, o sea, que tengas suficiente humildad como para revisar si otras personas también encontraron eso que tú estás encontrando. O qué es lo que otras personas dicen respecto a ese punto que tú estás estudiando. Es muy importante eso, porque tú no eres profeta. Tú no estás en contacto directo con Dios. Entonces es necesario que después de un estudio profundo, ores al Señor y digas, Señor, ¿y qué tal si al final, como tú no me has revelado de forma directa, qué tal si al final yo me he acabado confundiendo, Señor? ¿Qué tal si al final yo he acabado tergiversando y voy a hacer lo que Pedro dice, enseñando cosas erradas porque lo que Pablo escribe es difícil?
Entonces, reconociendo esa incapacidad humana, yo debo de dar lectura a otras personas que también han pasado años estudiando la Biblia, que también han pasado mucho tiempo de su vida dedicados al estudio de la Biblia. Y ahí el Espíritu Santo iluminará mi mente. Hay veces para hacerme cambiar y decir, mira, aquí necesitas modificar estas ideas. Y otras veces el Espíritu Santo va a impresionar mi mente y decirme, sabes, tienes que mantener tu idea porque mira, date cuenta, este está equivocado, este otro está equivocado. Entonces, por eso, ya en un mundo académico, tú necesitas tener algunos pies de página. Por eso en el mundo académico tú necesitas colocar algunos otros nombres que han sido también leídos para certificar que tú no has hecho un trabajo único, independiente. Este no es un gusto, un deseo, un asunto simplemente porque al profesor o a la universidad se le ocurrió, a la facultad de teología se le ocurrió. También tiene fundamento bíblico. Así que todo lo que debemos hacer, todo lo que debemos de creer, debe ser fundamentado en la palabra de Dios.